Buenas tardes, mi nombre es Francisco Arcos y este es el examen de recuperación para la materia de pastelería. En lo que se refiere a lo de panadería, necesitamos entender lo fundamental que sean los tipos de harina, que aquí se clasifican en dos, de pastelería y panadería. Más en otros países se clasifican según su refinamiento, basados en los ceros, que es la cantidad de proteínas y que estas tienen, teniendo de la más baja que se utiliza para repostería, que no desarrolla tanto gluten, la harina cero hasta dos ceros, mientras que las que tienen un menor refinamiento y tienen mayor cantidad de proteínas que hacen que favorezcan el desarrollo del gluten sean de 3 a 5 ceros. Esto también ayuda a que en el momento de hacer la masa y integrar las harinas que tengan mayor cantidad de proteínas sean absorban mayor cantidad de almidón, absorban mayor cantidad de agua, permitiendo una hidratación alta. De esto hablaremos más luego. El agua a emplear, el ideal sería aguas duras, o sea, que tengan bastantes minerales y básicamente eso. Mientras que las blandas no aportan ni tantos minerales, son menos, o sea, no generan. En las aguas a emplear se necesita emplear un agua dura, que esto quiere decir que es un agua que está cargada de bastantes minerales dentro de su composición. Eh, Esto facilita el desarrollo del gluten, mejora el sabor, mejora la textura en los panes, tiene mejores características que un agua blanda en sí. La levadura que se utiliza dentro de panadería es levadura prensada o levadura seca, pero no hay otra parte que es la masa madre. La masa madre como tal es la unión de harina y agua por partes iguales, la más básica de hacer. Entonces, la levadura se utiliza en un porcentaje de un 3 a 5% dependiendo del tipo de pan que se haga. Esto igual más adelante lo diré. Mientras que la masa madre se emplea prácticamente de un 35 a un 40% del peso de la harina. Los enriquecedores más básicos que están presentes dentro de la panadería son la mantequilla, huevos, aceite, crema de leche. Esos básicamente. Estos también tienen una parte fundamental en el desarrollo de la miga específicamente y de la corteza, ya que si utilizamos mucha más agua que cantidad de leche, nos va a dar una corteza mucho más dura cuando utilizamos agua, mientras que cuando utilizamos la parte de lo que es leche, tenemos una miga más pequeña, una costra más suave, que básicamente es eso. Eh, el origen del pan se dice que se encontraron restos de masa madre, panes, hornos, en lo que es en el antiguo Egipto, donde se comenzó todo, como todo en este mundo, fue un descubrimiento por error,
perdón. Entonces fue que dejaron una masa que fermentaron de un día a otro, que se habían olvidado ahí. Entonces, para no desperdiciar, lo cogieron, lo mezclaron con la nueva masa y lo hornearon. Entonces, sus características organolépticas de esa masa, que no se conocía como pan en sí, fueron que sea más liviano, que tenga mejor textura, mejor sabor, que sea alveolado, una característica que no tenían los panes en ese tiempo. Entonces mejoró muchísimo la calidad del pan que se conocía en ese entonces. Ya. Y a partir de esto, o sea, del origen del pan, surgen una lo que es prefermentos. Aquí entra la masa madre, el tansong, el, la miga, el pie de pan, esponja. Estos dos en su base. En la masa madre se utiliza, como ya lo mencioné, de un 35 a un 40% del peso de la harina. Mientras que al tansong, esponja, el pie de pan, son prefermentos los cuales se necesita una cierta cantidad de levadura. O sea, esto depende bastante de la cantidad de que se vaya a hacer. Básicamente, lo que se hace en estos tres que hoy mencioné es coger una parte de harina, una parte de agua de la receta y hacerla como si fuera una masa, pero sin el amasado obviamente y con una pequeñísima cantidad de levadura. Entonces esto es lo que permite es que las levaduras que se encuentran en la levadura prensada se activen, comiencen a desarrollar sabores, comiencen a alimentarse, que haya actividad microbiana dentro de ese prefermento. Estos prefermentos son muy beneficiosos para nuestra salud, ya que funcionan como un probiótico. Y gracias a estos prefermentos, fermentos, levaduras, masa madre, es a toda la creatividad de las personas que se logra llegar a diferentes tipos de panes. Los panes se pueden clasificar para mí básicamente en dos. Sería panes salados, dulces. Y dentro de los salados están lo que son focachas, baguettes, palanquetas, sí, sí, croissants. Pero en los croissants es básicamente un pan de sal, pero que se le puede rellenar de algún dulce o de una crema pastelera. Entonces yo lo pondría como en la mitad. Eh, Dentro de los panes dulces son pan dulce, moldes, eh, eh, panes tradicionales de aquí, como los llorones y guaguas de pan, masas enriquecidas. Esto favorece mucho a la miga, como ya lo mencioné, que es básicamente todo lo que vamos incorporando a las masas, dándoles más sabor, dándoles mucho más realce de los sabores que queremos hacer, esencias de vainilla, ralladoras de naranja, pasas. Todos estos son productos que nos facilitan y que nos... ¿Cómo podría ponerlo? Y que nos hacen realizar un pan especial
como sería el Stollen de Alemania, que tiene denominación de origen, tiene un significado histórico, cultural, de este pan. em, es muy importante porque dentro de su receta original se utiliza sí, cáscara de limón que era confitada, y durante la época de la Segunda Guerra Mundial esta, estos productos no eran tan llevados hacia las personas en sí, sino que era muy escaso y solo se llevaba a las superiores, partes altas y demás gente importante que estaba en esa época en Alemania. Y conforme fue pasando el tiempo y todo esto, eh, su representación quería decir que era el niño Dios con sus pañales blancos, por eso se lo llega a hacer y decorar con azúcar impalpable en representación de esto. Y, y dentro de estos también podemos encontrar muchos panes de dulce que tienen un gran impacto en lo que es en nuestra cultura, ya que nosotros no estamos tan acercados al trigo, ya que no es uno de nuestros cereales principales dentro de la dentro de la sierra de lo que es Latinoamérica, sino más bien el maíz. Pero de ahí el maíz nosotros lo hemos convertido como en tortillas, lo hemos mezclado con harina de trigo, hemos adaptado varias recetas, incluso dándoles buenos panes. Ujú. Y cabe recalcar que para cada pan, cada panadero, cada lugar donde se trabaja el pan, tienen distintas formas de amasado. Estas ya sea un amasado mecánico, un amasado manual, un amasado por reposo. Esto por autólisis, que es el amasado por reposo. Es el amasado mecánico. Necesita una máquina, como su nombre lo llama, una amasadora. Entonces solo se pone todos los ingredientes, no importa el orden en el que se ponga. La masa siempre va a tener una distribución buena, no se va a calentar tanto como el amasado físico, que nosotros lo tenemos que hacer. Incorporamos calor por la manipulación de la masa. Esto puede generar un cierto problema, ya que podríamos comenzar a acelerar el proceso de fermentación de lo que es nuestros panes. En tanto la autólisis prácticamente es el reposo que se le da a la masa, generando y desarrollando de mejor manera el gluten. Esto es gracias igual a las harinas que se emplean. Igual es importantísimo recalcar la hidratación que estas masas pueden llegar a tener, ya que prácticamente todas las masas que se manejan en el medio se hacen a partir de un 50% de hidratación, 55, hasta llegar hasta, si no me equivoco, hasta 120, si mal no me acuerdo, sí, hasta 120 de hidratación, pero obviamente entre huevos, mantequilla, levaduras, leche, agua, crema de leche, todos estos son
aportan líquido a nuestra masa, pero dependiendo de nuestra harina, y es importante elegir bien nuestra harina, porque si no vamos a decir, no, es que esta harina no sirve, es que esta harina no vale. Es importante conocer bien nuestra harina con la que trabajamos para evitarnos estos problemas y entonces hacer estos panes de alta hidratación. Incluso solo con agua se podría llegar a hacer un pan con una masa con 110 de hidratación. Estas hidrataciones se utilizan más en lo que es más, sí, eh, focachas, más para pizzas, pero que se hacen de manera artesanal. Obviamente, ellos tienen mucho más control del producto que tienen un horno especial que en el momento de hornear, toda esta hidratación, todo este proceso, al momento de calentarlo, porque son hornos que están a 400 grados, 300 grados, entonces son 10 minutos y la masa está lista, completamente hecha. Entonces meten la masa, lo que pasa ahí es, comienza a gasificarse los lados, entonces queda el cornichone de la masa de la pizza evaporada prácticamente todo el agua, no queda una masa igual seca, sino que queda una masa buena, dura, flexible, que tenga crocancia, que sea una masa buena, alveolada, que tenga un buen alveolado en los cornichones, que son la parte de afuera de las orillas de la pizza. Obviamente la temperatura de los hornos depende del pan que se está haciendo, de la masa que se está tratando. Como mencioné, un ejemplo fue la masa de pizza. Otro sería los croissants, que necesitan incluso vapor para realizar una buena cocción, que estas no se desarmen, que estas tengan una buena corteza, que no queden pequeños, que no se rompan. Entonces, la temperatura del horno, la humedad, en las que son necesarias para elaborar este tipo de productos son muy importantes. Y